Muy buenos días, qué gusto recibirles con las primeras noticias de TV Ciudad en esta jornada de jueves que nos encuentra con 8 grados de temperatura, bastante más que los 4 de ayer. Saludo cordial a quienes nos siguen por Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 de FM, por señal abierta, 6.1 por YouTube y por tvciudad.uy. Vamos rápidamente a repasar el pronóstico del Instituto Uruguayo de Meteorología para las próximas horas, que nos depara la máxima de hoy, 17 grados, el cielo estará algo nuboso con periodos de claro. Esto es para el área metropolitana. Mañana, bueno, empieza a aumentar la nubosidad de las temperaturas extremas similares a las de hoy. 18 y 8 las extremas para mañana viernes. El fin de semana, comenzando por el sábado, bueno, empiezan a aparecer las precipitaciones, las temperaturas 10 y 14 grados las extremas para Montevideo y con la probabilidad de lluvias en esa jornada. Veremos mañana cómo continúa entonces el fin de semana. Tenemos muchos temas para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana. Muchos de ellos temas políticos cruzados con judiciales. Uno de los que vamos a estar tratando es que el ex senador del Frente Amplio, Charles Carrera, fue imputado por fraude, falsificación ideológica y utilización indebida de información privilegiada. Esto a pedido de la fiscal Sandra Fleitas. Carrera, del Frente Amplio, afirmó que va a probar su inocencia en el proceso judicial y denunció que esto es una operación política de enchastre contra él y contra su partido. Vamos a estar teniendo más detalles en instantes nada más. Postergaciones, esto si hablamos del Senado, porque postergó hasta el 30 de junio, hasta fin de mes, la votación del proyecto de ley de salvataje de la Caja de Profesionales Universitarios y una comisión especial que va a sesionar todos los días, buscará acuerdos definitivos que por ahora no se han logrado. El ministro de Economía, Gabriel Odone, defendió el proyecto de ley de rendición de cuentas en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes, información que fue cuestionada por legisladores nacionalistas y por la exministra de Economía, Azucena Arbeleche. Vamos a estar hablando también de la Fiscalía que, bueno, ha recibido ataques en los últimos tiempos. El presidente de la República, Yamandú Orsi, no descartó la idea de instaurar un triunvirato al frente de la Fiscalía General de la Nación en caso de que persista la falta de acuerdos políticos, justamente para renovar la titularidad de ese organismo. También vamos a estar hablando de la presentación que hizo el intendente electo de Canelones, Francisco Leñani, del gabinete que lo va a acompañar en los próximos 5 años de gestión a partir del 10 de julio, que dijo que será paritario y con varios funcionarios de carrera en la comuna. También vamos a estar recibiendo 8:30 de la mañana a una de las personas, uno de los 4 candidatos que está sobre la mesa, que va a tener que decidir la Asamblea General del Claustro de la Universidad de la República para ocupar el rectorado de la universidad. Nicolás Yebro va a estar presentando 8:30 de la mañana su propuesta de cara a la mayor casa de estudios terciaria de nuestro país. Ahora, momento de abrir la ventana hacia las calles de Montevideo para con datos del Centro de Gestión de Movilidad, ver por dónde circular, por dónde no. @IMTránsito, @MBTransporte para seguir en tiempo real cualquier cambio en la circulación. Qué cargada que está la Rambla de Montevideo a esta hora. Bueno, les decimos algunos de los cortes programados. Ingeniero José Aquistapache, entre Palermo y Rivera, el corte se va a extender hasta el 13 de junio por trabajos de saneamiento. Avenida Millán, entre Bel y Garzón, el corte será hasta las 5:30 de la tarde por trabajos de repavimentación. Y Lindoro Forteza, entre José Antonio Cabrera y 8 de octubre, el corte se va a extender hasta el 20 de junio por trabajos de saneamiento. Y comenzando el desarrollo informativo, vamos a empezar con alguna de las repercusiones de lo que sucedió en Argentina. Sobre este tema fue consultado el presidente de la República, Yamandú Orsi, quien dijo que prefería no expresarse ni pronunciarse acerca de la ratificación de la condena contra la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, determinada por la Corte Suprema de Argentina. Además, pese a ser integrante del Grupo de Puebla, consultado por MB Noticias, dijo no estar en conocimiento de las críticas al fallo emitidas por esa organización que integran referentes del progresismo de América Latina. Presidente, usted es integrante fundador del Grupo de Puebla. ¿Comparte la declaración sobre la condena a la expresidenta argentina? No leí nada, no tengo ni idea qué fue lo que
lo que salió. ¿Y tiene posición sobre esta decisión? No me puedo poner, primero no me puedo meter en temas de otros países y menos en el Poder Judicial, lo que resuelva la justicia de otros países. Cristina Fernández dijo que desde La Haya se va a apelar a todas las herramientas jurídicas a nivel internacional para revertir esta condena. El abogado Gregorio Dalbón consideró que la decisión de la Suprema Corte Argentina es aberrante y destacó que lo que sucedió con Fernández no fue un hecho jurídico, sino que fue un hecho político. Lo dejamos en La Haya porque hay un antecedente en el Código Procesal Penal Federal del 2020 que dice que si algún organismo internacional entiende que hay violaciones flagrantes a los derechos humanos y recomienda la revisión de un caso, eso es vinculante. Es decir, no es que lo recomienda y puede la Corte decir, no me interesa, lo tiene que realmente revisar. Esto es nuevo, es un código que es del 2020, es decir, es una norma nueva, no la conocen muchos, y entonces hicimos la presentación previa aquí en la Corte de La Haya, y lo que vamos a hacer ahora, que había que esperar que salga la sentencia, es el reclamo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, que se hace desde el día que sale la sentencia final hasta 6 meses. Hay tiempo para hacer esa, que también puede recomendar la revisión de la sentencia y que también es vinculante para el Estado argentino. Es aberrante lo que hizo la Corte, no están los parámetros jurídicos, es un hecho político lo que pasó ayer, no es un hecho jurídico. El doctor Gregorio Dalbón dijo que están reunidos con el equipo de abogados del presidente de Brasil, Lula da Silva, y con profesionales de otros países analizando posibles pasos a seguir. Yo estoy trabajando con abogados, con algunos abogados que son, que han tenido, no solamente de Ecuador, sino también los abogados de Lula. Y estamos trabajando para hacer una presentación, además de la que estamos haciendo de forma personal, las presentaciones que tengan que ver con los derechos humanos de Latinoamérica, que han sido violados por esto que se ha denominado lawfare, ¿no? Que primero un medio de comunicación te diga que vas a quedar preso antes que te lo diga un juez, la verdad que no está bien. Estamos con varios abogados. Con Lula estamos desde antes de que lo detengan a Lula, porque había sido primera Dilma. La situación que tuvo ella del impeachment fue también parte del lawfare, ¿no? Y seguimos en temas judiciales, pero de acá, de Uruguay, porque el ex senador del Frente Amplio, Charles Carrera, fue imputado por fraude, falsificación ideológica y utilización indebida de información privilegiada a pedido de la fiscal Sandra Fleitas. La jueza del crimen organizado, Lorena Juliano, hizo lugar al pedido de la fiscal, pero rechazó las medidas cautelares que habían sido solicitadas de prisión domiciliaria con tobillera y prohibición del uso de redes sociales por 150 días. Yo imputé delitos contra la administración pública. Entonces, en la administración pública, el sujeto pasivo es la sociedad en su conjunto. Por lo tanto, sí. Vamos a esperar qué es lo que dice el tribunal para sacar conclusiones. ¿Podríamos resumir que usted se va conforme con la formalización, pero no con las medidas cautelares? Bueno, por algo las apelé. Entonces, si las apelé... Se ha dicho que hay aquí, detrás de esta imputación y de esta formalización, un objetivo político. ¿Qué opina al respecto? Los fiscales, la única opinión que podemos tener es cuando emitimos el voto. Los remito a la ley orgánica del Ministerio Público. Nosotros no somos políticos, nosotros somos funcionarios públicos de carrera. Por lo tanto, también podría haberme planteado, que se me planteó en los hechos cuando tuve que intervenir en el caso del presidente Yamandu Orsi, y evidentemente yo actué desde mi lugar como representante del Ministerio Público y con lo que las evidencias tenían y como debía de ser. O sea, a nosotros nos es independiente. Si usted me pregunta si voto, voto, sí. Si tengo que decir a quién voto, no, el voto, por algo el voto es secreto, pero que se emita alguna valoración subjetiva, y bueno, es razonable, sobre todo viniendo de la persona que de alguna manera se puede ver perjudicada por una imputación o personas amigas a esa persona, no es una cosa irracional.
Y el senador Charles Carrera dijo que va a probar su inocencia en el proceso judicial y además denunció que esto es una operación política de enchastre contra él y contra su partido, que atribuyó directamente al exministro y actual senador blanco Luis Alberto Heber. Se inicia un proceso penal y en ese proceso voy a probar inocencia, eso me da tranquilidad, dijo Charles Carrera en rueda de prensa tras salir de la imputación, en la que la justicia le dictaminó la prohibición de salir del país y la constitución de domicilio por un plazo de 3 meses. En ese proceso voy a poder probar mi inocencia y eso me da tranquilidad. Este proceso en vía administrativa llevó mucho tiempo, ya va para 3 años, y esta operación que lo digo que es una operación política, lo vengo a repetir acá, de enchastre, no solo contra mí, sino contra mi partido, el Frente Amplio, con un objetivo concreto de dañar. Yo fui víctima de espionaje. A mí se me trató de callar, a mí se me persiguió por mi rol opositor contra el gobierno del Partido Nacional y por haber denunciado la mayor entrega de soberanía en la historia, que es el acuerdo Uruguay-Catoinatí. En este caso se ha demostrado un actuar absolutamente abusivo de parte de la Fiscalía, no de toda la institución, de 3 personas que las voy a mencionar. En primer lugar, la fiscal Silvia Porteiro. La doctora Sandra Fleitas, que realizó un cambio en la imputación en 10 días, porque veníamos discutiendo 3 años el delito de abuso de funciones, y en 10 días cambia la imputación y pasa a otros delitos, tuvo que haber leído por minuto 763 hojas. Es decir, tengan una idea de lo irracional, de lo abusivo que ha sido su actuar. Y no solamente eso, en esta audiencia, que por suerte primó el criterio de respeto y defensa de los derechos humanos por el sistema del Poder Judicial, en ese sentido, porque también le molestaba que utilizara las redes sociales, que hablara con ustedes, con la prensa, es decir, que ejercitara el derecho más básico y más elemental de un ser humano, que es el de ejercer el derecho de defensa y de criticar, porque que no se olviden los señores fiscales que tienen alta responsabilidad pública, que pueden ser objeto de crítica. Bien, se postergó la votación en el Senado del proyecto de la Caja de Profesionales. La senadora del Frente Amplio, Constanza Moreira, se mostró optimista en que se puede llegar a un acuerdo a largo plazo para solucionar la situación de la Caja. Tras la postergación hasta el 30 de junio de esta votación del proyecto de ley del Poder Ejecutivo modificado a instancias de la coalición republicana, Moreira recordó que la Caja no tiene plata para pagar jubilaciones y pensiones en el mes de julio. Estábamos en condiciones de empezar a votar hoy y por allí vino una propuesta, primero una propuesta como de desglosar una parte del articulado, pero el articulado tiene que tener una integralidad, sobre todo las cargas, que es lo que más preocupa, tiene que tener una integralidad en la solución financiera y tiene que tener tiempos. La Caja Profesional no tiene fondos para pagar ya sus jubilaciones y pensiones del mes de julio. Así que nosotros, antes de que termine el mes de junio, esto lo tenemos que resolver. Entonces, allí vino el tema del tiempo, que fue una parte de esas dilaciones que ustedes las vivieron y sufrieron en el día de hoy, en el cual tuvimos como 5 cuartos intermedios. Entonces, se puso... ¿Qué sensación se va al Frente Amplio en ese sentido? Yo particularmente, me voy con la sensación de que el acuerdo es posible, de que todos finalmente tenemos el mismo diagnóstico sobre los problemas y la misma visión estructural sobre las soluciones al problema, que tampoco son muchas ni muy distintas, ¿no? Allí lo que varía es un incrementalismo y una ingeniería en el tema de las cargas. Por su parte, el senador nacionalista Sergio Botana habló también sobre la decisión de postergar la iniciativa de salvataje de la Caja de Profesionales y es con el objetivo, dijo, que se resuelva entre senadores y diputados, que se llegue a un acuerdo a largo plazo para la situación de la paraestatal. Sostuvo que podría resolverse antes si se llegan a acuerdos, pero en el caso de que fueran necesarios recursos para financiar un mes o 2, la oposición se compromete a votarlos. La única manera de hacer una solución que sea de aceptación en las 2 cámaras es que tenga el respeto entre los integrantes de cada cámara. Y entonces los diputados y los senadores
junto al gobierno trabajaremos en conjunto en la edificación de esta solución. ¿Cuánto se avanzó en las negociaciones? Bastante. Ha habido bastante diálogo, hay propuestas arriba de la mesa. Ahora, esas propuestas se van a enriquecer cuando los diputados estén participando y entonces el que quiera adelantar caminos en este sentido y esbozar soluciones, bueno, corre el enorme riesgo de una brutal desautorización, porque las opiniones de verdad que valen entre todos. Lo más importante es que hay voluntad política de darle solución al tema, de que tenemos la certeza de que la caja de profesionales va a seguir adelante y de que, bueno, si no encontramos una solución perfecta, encontraremos una buena solución. Ahora teniendo en cuenta que la liquidez de la caja se marcaba el mes de julio y teniendo en cuenta que va a ser el 30 de junio recién la resolución en el Senado, proyecto que si tiene modificaciones tiene que volver a diputado, ¿no se dilata mucho los tiempos? Vuelve el compromiso de que si fueran necesarios recursos para financiar un mes, 2 meses, se los vamos a votar al gobierno, ¿no? Nos quedamos allí en el Parlamento porque el ministro de Economía, Gabriel Odone, defendió el proyecto de ley de rendición de cuentas en la Comisión de Hacienda integrada con presupuesto de la Cámara de Representantes. Reiteró que la economía está en marcha, pero que tiene desafíos. Instó a priorizar el pago de adeudos de ACE y también del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y pidió aumentar el tope de deuda. La deuda neta del país está íntimamente relacionada con el resultado fiscal y que en la medida que el resultado fiscal que nosotros estamos reportando y proyectando para el cierre de 2025 es un resultado fiscal que presenta un aumento, un deterioro del orden de los 1.000 millones de dólares, nosotros precisamos obtener un endeudamiento que permita financiar ese resultado fiscal de esa magnitud. Esa es la razón por la cual nosotros entendemos que es muy importante para atender la situación fiscal que el país tiene sobre la mesa, tener ese aumento. Por otro lado, creemos que los otros dispositivos que están abiertos no configuran una solución. El poder usar las cláusulas de salvaguarda que la regla fiscal tiene establecidas, como fue sugerido en la comisión, nosotros explicamos por qué eso no es posible. En primer lugar, porque no están configuradas ninguna de las condiciones de excepcionalidad que habilitan, y en segundo lugar, porque aun cuando usáramos el aumento que surge del uso de las salvaguardas, el monto al que accederíamos no sería suficiente para enfrentar todos los gastos que tenemos durante el año, y para nosotros como equipo económico y para la gestión de la Oficina de Deuda es muy importante tener aprobado lo antes posible el nivel de endeudamiento para este año 2025, porque eso define la estrategia, digamos, de acceso a los mercados y de negociación con los organismos internacionales precisamente para tener el financiamiento. La oposición dice que según sus palabras queda de manifiesto que la situación económica que recibió esta administración no es tan mala como algunos actores del Frente Amplio lo han dicho públicamente, y que por otro lado se incluyeron acá adeudos que no se incluyeron en el gobierno anterior del año anterior a asumir. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que Uruguay es una economía en marcha, que tiene un conjunto de fortalezas, pero que también tiene un conjunto de debilidades. Entre las debilidades está que la situación fiscal, como yo lo he señalado en varias oportunidades, es relativamente frágil, pero que es manejable. Respecto de cómo se hacía esto en el pasado, no, yo lo único que les puedo decir es que aquí hay un conjunto de obligaciones y un conjunto de compromisos asumidos en 2024 que no tienen fondos para ser enfrentados y que nosotros tenemos que tener recursos para eso. El diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala, dijo que la presentación de la iniciativa de ley de presupuesto en comisión evidenció logros de la pasada administración en materia de crecimiento, pobreza, empleo y salario. Agregó además que la oposición aún no definió si aprobará la elevación del tope de deuda y discrepó con la cifra de déficit fiscal que maneja el equipo económico. Yo creo que quedó claro que el gobierno actual recibió las cuentas públicas con medio punto menos
de déficit del PBI con relación a lo que había ocurrido en el año 2020, es decir, cuando el gobierno anterior empezó. Después se planteó que el déficit consolidado del sector público, incluyendo el déficit del Banco Central, las empresas públicas, los pagos postergados, se dijo es el más alto de los últimos 35 años. A mi juicio eso quedó hoy en los hechos para nosotros desmentido, por la sencilla razón de que para llegar a esa conclusión el gobierno incorporó o agregó al déficit, que en definitiva es el resultado de caja del año 2024, 0.4 puntos del producto que equivalen a pagos postergados, es decir, a deudas que se contrajeron en el 2024 y que se van a cancelar en el 2025. Ahora, esto no es ninguna novedad, ha acontecido siempre. Y esto va de la mano con lo otro, que es lo que el gobierno nos viene a pedir, que es el aumento del tope de endeudamiento público. Y nos parece que esto se sale del método y del marco normativo que está vigente del año 2020 a los efectos del endeudamiento público, que implica fijar un tope que históricamente o en los últimos 5 años ha sido de esos 2.300 millones de dólares y llevarlo repentinamente a los 3.500. Y sobre este tema, la exministra de Economía, Azucena Arbeleche, publicó una carta en la que acusa al gobierno de construir un relato fiscal que falta a la verdad. La jerarca dirigió una carta al directorio del Partido Nacional en virtud de algunas afirmaciones contenidas en la exposición de motivos que acompaña el proyecto de ley de rendición de cuentas 2024. Y fue precisamente el expresidente Lacalle Pou, uno de los dirigentes que compartió en sus redes sociales el texto firmado por la exministra Arbeleche y enviado al directorio blanco, que como verán es una carta bastante larga. Venimos con otros temas porque el presidente de la República, Yamandu Orsi, no descartó la idea de instalar un triunvirato en la Fiscalía General de la Nación en caso de que persista la falta de acuerdo para renovar la titularidad de ese organismo. Aseguró que el gobierno va a encarar este tema luego de la aprobación del proyecto de ley de presupuesto. Vamos a esperar que pasen estas cosas, presupuestos, rendición de cuentas, todo eso. Yo dije en la campaña y lo sigo sosteniendo y lo he hablado incluso con referentes de la oposición, que no podemos dejar pasar otro periodo sin resolver esto, porque ya están, las pruebas están ahí. La idea de un fiscal o de una fiscal que está subrogando está bien, pero el sistema político creo que estamos en falta. Y ahí, como tú dices, yo soy mano y tenemos que trabajar. Ahora, si ya voy con nombre, capaz que la complicó. Hay que escuchar a ver, porque incluso, yo no sé si ustedes recuerdan que se hablaba de si es un triunvirato, si es unipersonal. Yo no me niego a ninguna de las posibilidades. La senadora del Frente Amplio, Blanca Rodríguez, y la bancada de la coalición de izquierdas presentó una iniciativa de creación de un comisionado parlamentario para la infancia, para la niñez y la adolescencia. La legisladora destacó que, entre otras funciones, este comisionado tendrá la función de asesorar al Poder Legislativo. El proyecto lo que se propone es la creación de una figura como la del comisionado parlamentario que estaría precisamente para ocuparse de que se respeten los derechos consagrados para los niños, niñas y adolescentes, de que todos esos derechos que están consagrados y que además se acompañan con una serie de políticas, con una serie de instituciones, realmente lleguen a quienes tienen que llegar y de la forma que tienen que llegar. O sea, será también un gran articulador en ese sentido de las políticas que existen sobre infancia, asesorará al Parlamento y al Estado, estará encargado de hacer los controles, las inspecciones a las instituciones que se ocupan precisamente de las infancias y adolescencias, pero también va a estar atendiendo lo que es el tratamiento que le damos en la sociedad uruguaya a niños y adolescentes que estén viviendo situaciones de vulnerabilidad. O sea, no solo los que están institucionalizados, pero allí tenemos en el campo de la institucionalidad y de la institucionalización de niños y adolescentes un escenario para trabajar mucho por parte del comisionado parlamentario. También tendrá a su cargo la denuncia para toda la sociedad de las situaciones que corrobore, de las situaciones que entienda que deben ser denunciadas e informadas a la sociedad y, en casos extremos, llevar esas denuncias ante la justicia. El intendente electo de Canelones, Francisco Leñani, presentó al gabinete que lo va a acompañar desde su gestión desde el 10 de julio que asumirá el cargo. El futuro jerarca destacó que el designado gabinete departamental será paritario y la gestión estará orientada a la descentralización, la articulación institucional y la promoción de desarrollo integral. Un gabinete paritario con la importancia que ello tiene, sino que tenemos
funcionarios de carrera, que son 9 en este gabinete, reeditando lo que es una propuesta que había tenido Marcos Carámbula y Yamandu Orsi en gestiones anteriores, en áreas clave de la administración, como es la Dirección General de Obras, como es la Dirección General de Recursos Financieros, aportando memoria institucional y eso ensamblándolo con gente nueva que está llegando con una cantidad de propuestas. La verdad que estamos muy contentos, muy motivados por la potencia que tiene el equipo en base a las reuniones que hemos mantenido estos días, la cantidad de propuestas que traen, que se suman, por supuesto, a lo que ya veníamos nosotros, tanto en campaña como de la experiencia propia del equipo anterior, sumar esta cantidad de iniciativas que nos vienen planteando y que van a trazar los grandes lineamientos de lo que va a ser la gestión. Presentamos un gabinete, como decíamos, paritario, con una gran cantidad de funcionarias y funcionarios que tienen responsabilidad política y estamos muy contentos porque llegamos a el plazo que nos habíamos trazado, que es un mes entero de transición, sobre todo para los que se están incorporando a la gestión y que se tienen que familiarizar con lo que es la administración, la cantidad de funcionarios y funcionarios que van a contar en cada una de las direcciones, en fin, que conozcan y llegar con rodaje al 10 de julio, que es cuando nos toca asumir y que la verdad que estamos con muchas ganas y mucha expectativa porque llegue esa fecha. ¿Han tenido ya contacto usted con el presidente y con los intendentes electos del área metropolitana? ¿Cómo prevé que será el trabajo justamente de su gabinete con el gobierno nacional y con las intendencias de Montevideo y de San José? Bueno, el trabajo con el gobierno nacional es permanente, no solo en este periodo que está comenzando acá en Canelones, sino que lo tiene que ser siempre y viene siendo así. Madres y familiares de personas detenidas desaparecidas presentaron junto a otras 24 organizaciones al Parlamento la propuesta de impulsar a la ex jueza Mariana Mota para integrar el Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos en sustitución a Wilder Tyler, que renunció el pasado 31 de mayo. Quienes apoyan a Mota entienden que así se asegura la continuidad de los trabajos de búsqueda de personas detenidas desaparecidas. Mariana Mota ya estuvo en el directorio de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Ella, junto con Wilder Tyler, una vez que se aprobó la ley de búsqueda, que se pasó toda la búsqueda a la Institución Nacional de Derechos Humanos, ella, junto con Wilder Tyler, diseñaron los equipos de investigación y diseñaron planes de trabajo para ubicar a nuestros familiares. Por lo tanto, que Mariana Mota quede en lugar de Wilder Tyler nos asegura que va a haber continuidad en el trabajo. Es una persona creíble para la sociedad, con su cabeza abierta y trabajando por los derechos. Y en el caso nuestro, particularmente con el tema de la búsqueda, que nos genera bastante incertidumbre, que se vuelva a empezar, ¿no? Sobre todo que venga alguien que vuelva a empezar. La misma institución había resuelto que un director se ocupara de la búsqueda, siempre el mismo director, fue siempre Wilder Tyler, también tomó otras tareas, pero la búsqueda la tuvo siempre él. Y bueno, esperamos que esto se continúe así. El diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez cuestionó expresiones desde Uruguay de críticas o expresiones de apoyo, mejor, a la expresidenta Cristina Fernández que se han realizado desde nuestro país. El legislador enfatizó que Fernández ha sido condenada por corrupción y espera que desde sectores políticos uruguayos no se esté preparando el terreno para darle asilo político a la exmandataria en algún país afín al kirchnerismo. Lamentablemente hemos tenido que observar, leer comunicados de prensa, primero del Partido Comunista en la tarde-noche de ayer. Hoy en la mañana hemos visto senadores del gobierno hacer referencia a una situación de indefensión por parte de la señora Fernández de Kirchner, utilizando un término que se ha vuelto como una especie de latiguillo en toda la izquierda latinoamericana, que es el lawfare. ¿Qué es el lawfare? Bueno, eso es una invención de aquellos representantes de la izquierda en Latinoamérica que dicen que hay una supuesta persecución política a través de la justicia. Claro, lo que no dicen es que estos individuos, Rafael Correa, Evo Morales, Pedro Castillo en Perú, el Lavallato en Brasil, ahora Fernández de Kirchner, lo que son condenados son por delincuentes, por ser corruptos. Y quiero pensar y espero que las salidas públicas de representantes del gobierno aquí en Uruguay, de parlamentarios, dirigentes políticos, no estén sentando las bases o preparando el terreno
para darle asilo a la señora Fernández de Kirchner en alguna embajada de algún país con gobierno compañero del kirchnerismo. La Administración de Servicios de Salud del Estado presentó las medidas que tomará de cara al plan invierno que se va a desarrollar hasta el 20 de septiembre y que va a disponer de un fondo extra de 200 millones de pesos. El presidente del organismo, Álvaro Danza, también se refirió que hay un incremento de la demanda por enfermedades respiratorias en las puertas de emergencia, que esto se ubica, como dijimos, de 30%, pero que no hay saturación. Y hay varias innovaciones, se fortalece no solo el área médico-asistencial convencional, se fortalecen otras áreas asistenciales también muy importantes, la fisioterapia, el laboratorio clínico, los vacunadores. Invito a la población a vacunarse contra la gripe y a las embarazadas especialmente, a recordar la importancia de la inmunización contra el virus sincicial respiratorio entre la semana 32 y 36 de la gestación, además de que se invierte por lo menos se proyecta destinar en el entorno de 200 millones de pesos. Eso es algo muy importante, eso es parte del compromiso de la Administración de Servicios de Salud y por supuesto del Gobierno Nacional en fortalecer la atención, en este caso, de la población más vulnerable. El plan se inicia de forma escalonada y ya funciona desde el 21 de mayo en el Hospital Pereira Rosell. Además, se crearán 3 unidades de corta estancia, Piñeiro del Campo, Zambua y Cerro, con el objetivo de optimizar el uso de los servicios de emergencia hospitalarios y de los centros de salud del primer nivel de atención para evitar la sobrecarga en puertas de emergencia que ya se están registrando. Sobre todo en el área metropolitana hay un aumento de la demanda significativa, no hay saturación todavía, hay un aumento de la demanda que de alguna manera la estamos compensando, la estamos mitigando con este aumento de la dotación de recursos humanos y de los dispositivos que hemos implementado para dar contención a ese aumento de la demanda. El presidente de la República, Yamandu Orsi, visitó el Parque Industrial Ruta 5, un emprendimiento privado ubicado en Juanico, en el departamento de Canelones, y destacó el rol de la logística. Celebró que la firma del grupo RAS haya comprado locomotoras para transportar carga vía Ferrocarril Central y dijo que lo mismo va a ocurrir con otras empresas. Cuando decidieron instalarse acá, todavía no existía el Ferrocarril Central, pero tenían la puntería. La empresa tenía la puntería de poder utilizar el ferrocarril. Viene el Ferrocarril Central, hoy ya la empresa ha comprado locomotoras, va a haber un servicio diferente al que va a existir, porque hay un operador que brinda un servicio a una empresa que todos sabemos que tiene una empresa de pasta de celulosa, pero va a haber otros servicios porque hay otros interesados en utilizar el Ferrocarril Central. Yo dije hace mucho tiempo que el Ferrocarril Central estaba vinculado y nació pensando en una producción determinada, pero que a nosotros, a los departamentos por el cual pasaba, nos iba a generar una sinergia que nos iba a potenciar este tipo de emprendimiento. Así que hoy se encamina todo por ruta, pero en poco tiempo, con 3 vías de desvío que tienen acá al lado, se va a utilizar el ferrocarril y ya han comprado además. Se puede estar ampliando porque en Florida se trabaja en un polo logístico donde también el ferrocarril sería fundamental. Florida, Durano, Paso de los Toros, yo creo que todos esos departamentos, en todas esas localidades, he recibido iniciativas o por lo menos ideas de poder potenciarlo. Y yo creo que después que hagamos el puente o que el Uruguay pueda hacer el puente sobre el Río Negro, creo que esto va a seguir. Y yo no renuncio a seguir pensando en Rivera o Salto para poder cruzar la frontera. En este segundo bloque de MB Noticias nos metemos de lleno a lo que está debatiendo en la Universidad de la República, que tiene que ver con la elección de un nuevo rector para la UDELAR, ¿no? ¿Quién encabezará ese puesto? Hay 4 candidatos, estamos recibiendo con muchísimo gusto a uno de ellos, Nicolás Yebor. Un gusto que estés con nosotros esta mañana. Muchas gracias. Profesor universitario, además de docente del Instituto de Física de la Facultad de Ingeniería. Bueno, no vamos a hablar de la docencia concretamente como docente, pero sí con todo lo que lleva a eso, pensando en la gobernanza de la universidad, ¿no? Si tuvieras que decir en alguno de los temas, en genérico, ¿cuál es la propuesta o qué es lo que te diferencia del resto de los otros 3 candidatos? Mira, yo creo que la clave es que el grupo que está proponiendo mi candidatura, el Espacio Universitario Renovador, nos pusimos de acuerdo de que queríamos hacer un programa que valiera la pena dedicarle tiempo. Es decir,
que propusiera cambios significativos para la institución, que atendiera realmente a los problemas, y estamos proponiendo una reestructura general del sistema de educación superior uruguayo, que requiere, entre otras cosas, una reforma de la ley orgánica de la universidad. Hace muchos años que se maneja la idea de diversificar el sistema de educación uruguayo, sistema de educación superior uruguayo, que está muy concentrado en una única institución, la Universidad de la República. Eso no es sano, tener tantas fichas en un solo número, es mejor tener un sistema más diverso. Y la razón por la cual eso no ha sucedido es porque el país está dividido políticamente en dos mitades, ninguno tiene mayorías especiales para crear entes autónomos a su imagen y semejanza, y la derecha política no quiere crear entes autónomos cogobernados y la izquierda solo quiere crear instituciones de educación superior cogobernadas. Entonces el resultado es que no se crean nuevas instituciones y seguimos en esta situación que no es deseable. La universidad es una universidad muy grande en los estándares internacionales, es la tercera universidad más grande de América Latina, después de México y Buenos Aires. Entonces es muy difícil de administrar con este tamaño. Entonces lo que hemos propuesto es una idea innovadora, es utilizar el ente autónomo Universidad de la República, reformar su ley para que contenga en su seno varias instituciones que en la práctica más funcionen como universidades independientes, y eso permita volver a universidades de escala más humana, porque estamos teniendo también un problema de distanciamiento muy grande del demos universitario con respecto a sus autoridades. Si uno le pregunta a cualquier estudiante o docente en la puerta de una facultad, decime quiénes son los 3 delegados titulares de tu orden en el Consejo Directivo Central, da por sentado que no lo saben. Bueno, y hay algunas que además no lo tienen. Bueno, están los delegados del servicio, pero están los delegados de los órdenes. Por supuesto, hay muchas facultades que tienen delegados en el Consejo Directivo Central, pero no tienen voto. 6 de las 10. Y además están los 3 centros regionales del interior que tampoco tienen voto. Claro. Están representados, pero no tienen voto. Entonces tenemos déficit democráticos, tenemos déficit de gestión, y eso requiere un cambio sustancial, no un maquillaje. Y esa es, yo creo, la característica principal de nuestra propuesta, que estamos proponiendo en un plazo de unos 2 años, elaborar un proyecto de reforma de la ley orgánica que en estas líneas para enviarlo al Parlamento. Bien, y sería la creación de nuevas universidades públicas que en el interior, acá, por sectores, ¿cómo sería? Bueno, lo que estamos pensando es que crear algún sistema de acreditación que validara sectores de la universidad o cosas a crear que ya estuvieran maduras para transformarse en universidades independientes. Pensamos en algunos centros en el interior y varias universidades a nivel de Montevideo. Quizás estamos pensando en 2 en el interior y 3 en Montevideo, pero eso hay que analizarlo en mayor detalle. Y nos parece que están dadas las condiciones. No solo están dadas las condiciones, sino que se ha transformado en una necesidad. Si la universidad, y queremos que siga creciendo el número de estudiantes que hacen educación superior en Uruguay, Uruguay tiene poca formación en educación superior, necesitamos más gente formada en el Uruguay, y ahora tenemos alrededor de 165.000 estudiantes. ¿Qué va a pasar cuando tengamos 200.000 o 300.000? No podemos seguir creciendo con una institución que no ha ido reajustando su diseño institucional para escalas más grandes. Claro, ¿qué pasa ahora en el momento que se está votando la rendición de cuentas, que la universidad generó cierto consenso en enviar su propuesta, pero generalmente no le dan todo el recurso solicitado? ¿Cuáles van a ser las prioridades? ¿Cuáles serían? Porque esto estaría dentro de eso. Claro. Yo acá te estuve hablando de los cambios de gran escala, pero está claro que la primera tarea que va a tener el rector que sea electo, sea yo o sea cualquiera de los otros 3 candidatos, va a ser defender el presupuesto que la universidad ha presentado ante el Parlamento. Es un presupuesto que se votó por unanimidad en el Consejo Directivo Central a fines del año pasado. Y lo primero es ir al Parlamento, convencer a los legisladores. La universidad tiene argumentos sobrados para explicar por qué la inversión en educación superior en el Uruguay, en educación en general y en educación superior en particular, redunda en una mejora del país en todos sus términos. No es plata que estamos destinando a la universidad, es plata que estamos destinando al desarrollo del país. Y bueno, vamos a armar un equipo de personas que recorran los distintos despachos de los parlamentarios y también de figuras del Poder Ejecutivo para convencerlos de la importancia de esto. Obviamente, después habrá que ver con los recursos que se aprueben y no qué cosas se pueden financiar, pero nuestras prioridades están primero que nada en las becas de grado y posgrado, que impactan de manera notable las de grado en retener un mayor porcentaje de estudiantes, porque tenemos un problema muy grave de deserción.
las de posgrado en favorecer el aumento de las personas con formación de posgrado, que en el Uruguay es muy insuficiente, en particular para mejorar la calidad del propio personal docente de la universidad, y eso también tiene un impacto importante en la formación de los jóvenes, de los docentes y de las personas a quienes enseñan. Después estamos proponiendo lo que se llama un fondo de estabilidad laboral. Nosotros tenemos, sobre todo entre los grados 1 y 2, un problema grande de inestabilidad laboral porque muchos de ellos que hacen posgrados son cargos de formación, queremos que estén formándose y una parte importante de sus ingresos son becas de posgrado. Pero esas becas fluctúan, tienen su cargo, pero por el momento tienen la beca y por el momento no. Y, por ejemplo, capaz que termina una maestría y entre que le sale la beca de doctorado, capaz que pueden pasar muchos meses o un año sin beca. Entonces estamos proponiendo un sistema que cubra los agujeros, ¿no? O, por ejemplo, hay un régimen que se llama régimen de dedicación total, que permite a las personas que se quieren dedicar de manera plena a la actividad académica tener sueldos un poco mejores en la Universidad de la República. Bueno, el ingreso al régimen de dedicación total está llevando mucho tiempo. También, ese es otro agujero que hay que llenar, que las personas que están en proceso de ser de ser evaluadas, que están en proceso de evaluación, puedan no tener que ver sus ingresos capaz que divididos a la mitad durante meses. Te voy a preguntar un tema que quizás pueda parecerte menor, pero que en los últimos tiempos ha cobrado relevancia, que tiene que ver con el uso de la inteligencia artificial. Saltó por psicología, pero en realidad no podemos desconocer que todo el mundo en general usa la inteligencia artificial y te pregunto a vos como también docente de ingeniería, ¿no? ¿Cómo sería el uso, cómo traerlo para que realmente pueda llegar a ser aprovechado? ¿Se está pensando en eso o estamos atrasados? Yo creo que todo el mundo está atrasado. Es un tema tan nuevo, tan pujante, pero tenemos que aprender a vivir en la incertidumbre porque los avances tecnológicos son tan rápidos. Podemos pensar para atrás. Distintos avances tecnológicos que fueron disruptivos en nuestra manera de organizarnos en el trabajo, en particular en el trabajo académico, pero en el trabajo en general, la aparición de los computadores personales, Internet, las redes, los celulares inteligentes, ahora la inteligencia artificial, pero en el medio hubo una cantidad de otras herramientas que han ido apareciendo y que cada una de ellas ha ido cambiando. No tenemos que pensar solo en la inteligencia artificial, sino en el proceso tecnológico en general. ¿Y la universidad lo toma, lo está pensando? Yo creo que sí, pero como sucede en todos lados del mundo, el tiempo que nos lleva a adaptarnos a una nueva tecnología es el tiempo necesario en que ya apareció otra. Siempre tenemos que acostumbrarnos a ese nivel de incertidumbre en el cual hay cosas nuevas que van a estar apareciendo. No hay que pensar en volver para atrás, hay que ir para adelante, incorporando estas cosas, no de manera acrítica, porque vemos que hay problemas, lo que pasó en psicología es un problema, pero también hay una gran cantidad de oportunidades, hay una cantidad de cosas que los científicos hoy podemos hacer que antes no se podían hacer. Por ejemplo, un ejemplo que yo mencioné ayer de noche es, en la ciencia tenemos un lenguaje vehicular, que es el inglés. La mayor parte de las revistas de circulación internacional son en inglés. ¿Por qué? Bueno, por razones geopolíticas que uno puede entender. Eso ya es obsoleto, o va a serlo en pocos años, porque los traductores automáticos basados en técnicas de inteligencia artificial hoy hacen traducciones, a diferencia de lo pasado 10 años atrás, que son de excelente calidad. Entonces ahora, dentro de unos pocos años, cada uno va a escribir en su idioma y va a leer en su idioma, y los traductores van a hacer el interfase. No va a tener sentido más pensar en que las personas que no somos de habla inglesa nativas, digamos, tengamos que estar desfavorecidos con respecto a los que lo son, porque cada uno puede escribir su idioma. Te cambio a otro tema, Hospital de Clínicas, que también es un tema que se lleva buena parte de los recursos de la universidad. Sí. ¿Algún proyecto o alguna propuesta en ese sentido? Bueno, lo que está sucediendo en el Hospital de Clínicas es fabuloso. El cambio, lo que se ha llamado la refuncionalización del hospital, que está sucediendo desde el periodo del rectorado de Marcarián y que luego continuó con mucha fuerza el rector Arim y que le ha dado un gran liderazgo el actual director del hospital, Álvaro Villar, es fantástico. Yo el otro día estuvimos haciendo una visita y ese hospital que uno muchas veces le generaba angustia por el nivel de abandono que tenía en algunas zonas, ahora es impresionante. Y nosotros vamos a apoyar con toda fuerza que eso continúe. Se necesitan fondos extras, alrededor de $60 millones extras para culminar el proceso a 2030.
Eso claramente es una cosa muy importante a la cual la universidad le tiene que dar la mayor de las prioridades. La descentralización, ¿cuál es la propuesta? Porque a veces, si bien se han creado carreras en el interior, a veces la crítica es que la calidad no es la misma, no hay tantos profesores radicados. ¿Cuál es la visión? Nosotros nuestra opinión es que lo que tenemos que tener es estándares de calidad uniformes en todo el país y no tenemos que hacer crecer en zonas en las cuales las cosas no están funcionando bien. Lo que tenemos que hacer es aumentar los recursos para el interior, porque cuando hubo el gran desarrollo del interior, de hecho el presupuesto per cápita, ya sea por docente o por estudiante, era mayor que en Montevideo, cuando era una cosa nueva, pero afortunadamente eso ha crecido mucho y esa situación se ha invertido, así que el presupuesto per cápita en el interior hoy es más bajo que el de Montevideo, eso hay que revertirlo. Pero esos fondos nos parece no hay que dispersarlos, sino focalizarlos en algunas áreas que andan bien, darle pujancia. Nos parece más importante tener algunos centros de muy buen nivel que dispersar los esfuerzos en una gran cantidad de sedes. Confiado entonces el 18 en el jueves que viene. Mira, el nivel de incertidumbre es total porque la mayor parte de los delegados a la Asamblea del Claustro aún no han definido su voto. Así que entre hoy, mañana, el lunes se van a saber una gran cantidad de... Bueno, el fin de semana hay convención de la FEU también. Así que vamos a saber gran parte de los votos de acá al lunes y ahí tendremos más claro el panorama. Nicolás Scheber, muchísimas gracias. Gracias a vos. Y nosotros ahora seguimos y nos vamos a la unidad, a la UAM, que allí está nuestra compañera Abril Mederos. Abril, ¿cuáles son las novedades que surgen desde allí? Buen día, Pilar. Exacto, más precisamente en el galpón de operativa donde funciona Redalco, la red de alimentos compartidos, que está a un día de iniciar su campaña de recolección anual. Estamos con uno de sus referentes, Massimiliano, quien nos va a contar a qué se dedica Redalco y cuáles son las funciones que cumple. Bueno, buen día, muchas gracias por el espacio. La Red de Alimentos Compartidos somos una asociación civil, una ONG que nació en el año 2016 con el fin de prevenir el desperdicio de alimentos en la cadena de producción y comercialización fruti-hortícola. Es decir, recuperamos todas aquellas frutas y verduras que son imperfectas para la venta y que se descartan por razones estéticas o de tamaño, pero que están en perfecto estado para consumo humano. Entonces lo que hacemos es recuperar esos alimentos, revalorizarlos y luego hacer justamente toda la selección y empaque para clasificarlos y distribuirlos a toda la red de beneficiarios que atienden y trabajan con población en situación de vulnerabilidad social. Es decir, todo lo que serían, por ejemplo, clubes de niños, centros juveniles, refugios, merenderos, ollas populares y también grupos que asisten a personas en situación de calle y un programa que ayudamos a familias de jardines de Quintil 1 de ANEP. Mañana empieza esta campaña de recolección de fondos, que es una parte importante de su financiamiento. ¿De qué se trata y cómo se puede colaborar? Bien, a partir de mañana, del 13 al 16 de junio, comienza nuestra Misión Platos. Es nuestra campaña anual de recaudación de fondos para ayudar justamente a sostener este trabajo y el apoyo que realizamos en todo lo que es el trabajo de Redalco para la recuperación y distribución de los alimentos y la donación a toda la red de organizaciones beneficiarias. Con esta recaudación podemos sostener nuestro trabajo, cubriendo todos los costos involucrados y justamente a partir de mañana, del 13 al 16, se pueden sumar a través de misionplatos.com. Cada donación que realicen va a ser igualada por una empresa patrocinante, entonces si donan 250 pesos, una empresa pone 250 pesos duplicando su aporte. Cada 10 pesos es un plato de comida, entonces les invitamos a sumarse a misionplatos.com. También es muy importante que nos puedan seguir en redes sociales, pueden buscar en Instagram, Facebook, Twitter, en todas las redes sociales para sumarse a la Misión Platos, ayudar a compartir en el caso de no poder donar y a quienes puedan hacerlo también donar, sumarse como socios colaboradores mensuales, que es otra forma de apoyo muy importante porque nos permite tener una mejor proyección y estabilidad en lo que es ingresos en cuanto a la colaboración. También decías que se ha colaborado con ollas populares. ¿A cuántas organizaciones está ayudando Redalco hoy? Redalco actualmente tiene un impacto llegamos a unas 400 organizaciones sociales por semana, un estimado de 50.000 personas semanalmente se benefician y reciben los alimentos que recupera y distribuye Redalco. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.
Massimiliano Iannolo, referente de Redalco. Recordemos, en sus redes sociales se puede encontrar la información de cómo colaborar en esta campaña anual que permite la alimentación a diversas ollas populares y organizaciones sociales de todo el país. Volvemos a estudios. Muchísimas gracias, Abril. Y nosotros hasta aquí llegamos con esta primera edición. Ahora quedan en compañía de Ciudad Viva. La actualización informativa a las 13 y a las 18:55 y nosotros volvemos mañana bien tempranito a las 8 aquí en TV Ciudad.